Según el folclore de varios países, un vampiro es una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos para poder mantenerse activo. Asimismo, en algunas culturas orientales y americanas aborígenes, el vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro de sus mitologías. Precisamente uno de los autores literarios más importantes que dio a conocer a nivel mundial la figura del vampiro fue el escritor irlandés Bram Stoker, que tras publicar en el siglo XIX su novela Drácula, logró dar vida al vampiro más recordado de todos los tiempos. Para conocer la historia de cómo Bram Stoker se inspiró para crear al personaje de Drácula, tenemos con nosotros al profesor Jordi Mata, licenciado en Historia Contemporánea y escritor. Profesor Mata, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, Jordi, bienvenido. Gracias. Bram Stoker nació en 1847, era burgués, de una familia bien acomodada, ¿no? Pero no gozaba de muy buena salud, creo. En principio, la primera parte de su infancia la pasó postrado. Estuvo 7 años más en la cama que de pie. Lo que pasa es que nunca se ha sabido muy bien qué es lo que le pasó. Se ha especulado que, teniendo en cuenta la época en la que nació, que fue un tiempo de hambrunas en Irlanda que obligaron a una emigración masiva a Estados Unidos, o que también estaba en auge la tuberculosis, alguna cosa podría haberse derivado. Pero lo cierto es que Stoker superó todo esto y alcanzó la muy respetable estatura de 1,88 m y consiguió además también ser un consumado atleta, por lo que se considera actualmente que lo que le pasaba era más bien de origen psicosomático que no físico. Profesor Mata, ¿y ese perfil amante del misterio, del vampirismo, de esos temas escabrosos, ya le vino desde pequeñito? Pues sí, porque tengamos en cuenta que, claro, 7 años en la cama. Su madre, aparte de cuidarle como tocaba, evidentemente, añadía también a eso pues lo que antes hacían los padres, o las madres más en concreto, que era explicar historias. Y qué quizá mejor sitio, o que uno de los mejores sitios que explicar historias, que en Irlanda, donde hay un folclore, el folclore gaélico, muy rico sobre todo en lo que se refiere a hechos sobrenaturales, historias de fantasmas, de hadas, etc. ¿Y en qué momento se le despertó a Bram Stoker esas ganas, esa afición por escribir novelas de misterio y de terror? Bueno, una vez que Stoker ya se gradúa y consigue una colocación en el castillo de Dublín como funcionario, igual que su padre, pues tiene tiempo para introducirse en ambientes literarios porque su familia quizá no sería muy rica, pero sí que tenía gusto por los libros. Y a partir de eso es como Stoker empieza a colaborar en revistas como El Trébol Blanco a partir de 1872, que es la que le da oportunidad para empezar a curtirse y también hacer crítica teatral, que es un detalle importante, el tema de la crítica teatral, como ya lo tocaremos. ¿Él utilizaba sus sueños para escribir sus novelas? ¿Se basaba en sus sueños? Bueno, Stoker escribió una veintena de obras y es difícil saber si detrás de todas ellas había un sueño. Pero en Drácula en concreto sí que se comenta que pasó una muy mala noche por una indigestión de cangrejo, por lo que se dice, y tuvo esa visión de 3 vampiros femeninos que le acechaban, que es algo que luego en Drácula, en los primeros capítulos, esa secuencia de los 3 vampiros femeninos aparece. Por tanto, alguna credibilidad en ese sentido habrá que darle. En su vida, en ese periplo de novelista, ¿no?, y luego pues un afamado escritor, ¿no?, aparece en su vida un gran empresario, entiendo, Henry Irving, que fue el que, en cierta manera, le ayudó a cosechar el éxito que tuvo, ¿no? Bueno, Irving es todo un personaje por sí mismo. Es uno de estos actores que hoy estamos muy acostumbrados a ver a estos divos, pero trasladémoslos al último cuarto del siglo XIX. Irving conoce a Stoker porque, como antes he comentado, Stoker hacía crítica teatral en el Dublin Evening Mail y hizo una crítica a Stoker sobre el Hamlet de Irving, que al actor le encantó. Irving era un monstruo de egolatría e inmediatamente hizo que Stoker entrara en su círculo. Además, Irving, es lo que tú has comentado, aparte de actor, también era empresario. Tenía un teatro en propiedad, cosa que no podían decir todos los actores en aquella época. Y en 1878 hizo que Stoker, logró que Stoker, no se lo hizo repetir 2 veces tampoco, dejara su profesión de funcionario y fuera a dirigir el Lyceum, que era el teatro del cual Irving
era el propietario. Y estuvieron juntos pues, hasta la muerte de Irving unos 27 años. O sea que de alguna manera había como era una especie de reflejo en la relación del protagonista de la propia novela de Drácula, ¿no? Bueno, Irving, como he comentado, era un actor con un ego bastante descomunal, lo cual ya implica que no era alguien de trato fácil. Y en muchos sentidos se ha descrito que Irving vampirizaba a Stoker. Stoker, respecto a Irving, tenía esa dualidad, esa especie de combinación de temor y admiración. Y en ese sentido, pues siempre hay esa impresión de sumisión hacia esa persona a la que consideras que tiene más poder que tú. ¿Cuánto tardó Bram Stoker en escribir Drácula? Pues tardó 7 años porque llevar como llevar un teatro nunca ha sido fácil y quizá en esa época, en el siglo XIX, menos todavía. Claro. Pues escribía cuando podía. ¿Y las fuentes que utilizó para documentarse? Bueno, las fuentes, atención, este es un detalle que quizá rompa algunos esquemas. Siempre tenemos la idea de que muchas cosas, muchas historias y palabras siempre han representado lo mismo y siempre han estado ahí. A ver, Stoker, para escribir su obra, se basó en fuentes bastante antiguas, que, por ejemplo, si hablamos de Vlad Tepes, que siempre es el gran modelo, claro, nosotros tenemos la idea de que Vlad Tepes, su historia siempre ha estado al alcance de todo el mundo. Pues no. Las fuentes que consultó Stoker eran de 1820 y había muy poca cosa. Muy poca cosa. Era un nombre y poco más. Sobre todo había el nombre, porque a Tepes se le llamaba Drácula, que era un sobrenombre que quería decir diablo en valaco. De ahí viene el nombre, no porque supiera que Tepes hizo o dejara de hacer una serie de actos más o menos horribles muy propios de los gobernantes de su época. Aparte de esto, también se basó en estudios del folclore de la zona de los Cárpatos y concretamente los de Transilvania, que, esto también hay que comentarlo, contra la idea que tenemos actualmente, no pertenecía a Rumanía, pertenecía a Hungría. Por eso hablamos de un conde. En Rumanía nunca ha habido condes. Esto lo decía, que esto quizá rompe algunos esquemas. Hay una confusión a veces en este tema de que pensar que las fuentes siempre han sido las mismas y no. Los estudios enseñan que muchas veces partimos de una base equivocada desde nuestro conocimiento actual, no desde el conocimiento en el que el autor, en este caso Stoker, se documentó y elaboró su obra. ¿Tú crees que el éxito de Drácula, de Bram Stoker, dio a conocer lo que era el vampirismo en sí? No, lo que hace en todo caso es revitalizarlo, porque literatura sobre vampiros ya existía desde hace unos 150 años antes. Y era una figura casi ya esclerótica, ya se habían hecho parodias. Stoker, cuando publica Drácula en 1897, lo que hace es como revitalizar la figura del vampiro. Lo que sí que le da es una proyección mucho más universal, de una figura que en muchos aspectos ya estaba como caduca. Eso sí, le da una proyección que nunca había tenido antes. Pero que quede claro que Stoker no se inventa el vampiro. Sin embargo, copiaron a su Drácula posteriormente. La mujer de Stoker creo que incluso demandó a algún que otro director de cine. Exacto, mira, es aquello, pasamos al otro ámbito, al ámbito cinematográfico. Pues sí, y una película que, digamos, es una de esas películas con las que no se entendería quizá la historia del cine, que es el Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau. ¿Qué es lo que pasó? Los guionistas, los productores del film, simplemente cogieron la novela de Stoker, cambiaron 4 nombres y poco más, y se olvidaron aquello de pedir los permisos correspondientes. Bueno, cuando se enteró la viuda de Stoker, Florence, pues entabló una demanda que la ganó y que, atención, implicaba que tanto los negativos como las copias de la película debían ser destruidos. Y se destruyeron bastantes, pero no se destruyeron lo suficientes como para que la película, afortunadamente, haya llegado hasta nosotros. O sea, la película Nosferatu de 1922 fue una copia de Drácula, de la novela de Bram Stoker. Absolutamente. ¿Sí? Simplemente cambiaron, en vez del conde Drácula, es el conde Orlok. Vale, muy bien, perfecto. Pero era lo mismo. ¿Le dio suficiente dinero para vivir económicamente pues, bien, de forma rentable? Bueno, le dio más prestigio, más fama que dinero, porque tú no encontrarás nunca a nadie que diga que Stoker era un gran autor, era un gran escritor. No, no es el caso. Era muy irregular y lo que pasa es que tuvo ese rapto de genio de escribir Drácula que evidentemente se fue reeditando y bueno, se ha seguido reeditando hasta ahora. Pero lo que pasó es que cuando dejó de trabajar para Irving por el fallecimiento de Irving,
Stoker quedó en una posición económica bastante precaria y se puede decir que murió en una relativa pobreza. Murió pobre entonces, y además creo que mirando hacia una esquina de su habitación, diciendo algo así como que había ya un vampiro en aquella esquina. Sí, los que se dijeron que fueron testimonios de aquel suceso decían que señalaba una esquina y decía Strigoi, Strigoi, que es una palabra rumana que designa a un espíritu maligno. Y muchos creyeron de que quizá se había sugestionado tanto con su propia criatura que la veía ahí en el momento supremo. Jordi Mata, gracias por traernos a Bram Stoker, cómo vivió y cómo murió, sobre todo haciendo alusión a esta gran novela Drácula, que se ha vendido todo y más, ¿no? Bueno, se sigue editando y bueno, ha dado unos cuantos vástagos un poco extraños, como los de Crepúsculo y cosas así, pero bueno, es lo bueno que tienen los mitos, que se han de ir reelaborando, se han de ir reinventando, porque si no pasará como cuando Stoker escribió Drácula, que la figura del vampiro casi ya era una parodia de sí misma. Jordi Mata, gracias, muchísimas gracias, Jordi. A vosotros siempre. Hasta la próxima.